Uno de los denominadores comunes en las enfermedades reumáticas es precisamente el dolor. Y es por ello que quisimos presentar una charla general acerca del dolor en las enfermedades reumáticas. Los conceptos de los cuales vamos a hablar son quizás un poco complejos, vamos a tratar de hacerlos simples, pero como yo mismo no entendí todo, entonces no estoy seguro que les pueda hacer entender lo que estudié. Definir el dolor es un poquito difícil. Si ustedes leen la diapositiva de la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, posiblemente se asemeja a lo que sentimos cuando tenemos dolor. Es una experiencia sensorial y emocional, no placentera, que se asocia con daño de los tejidos o de los órganos, y aquí la definición se complica, actual o potencial, o que se describe desde el punto de vista de ese daño. Pero lo que quiero que retengamos aquí es la primera parte, una experiencia sensorial, lo que sentimos, y emocional, porque no es solamente lo que sentimos, es lo que nos genera el dolor. Y obviamente se asocia con daño de los tejidos o de los órganos. Es decir, que cuando tenemos dolor, algo está pasando. No solamente nos sentimos mal, no solamente eso nos genera emociones adversas, sino que debemos pensar, si me duele, posiblemente algo está pasando, algo malo está pasando. No siempre es así, como lo vamos a ver en ciertos casos de dolor crónico, pero en general, cuando tenemos dolor, hay que pararles bolas. Y estas son las diferentes esferas de lo que sucede cuando tenemos una sensación dolorosa. Lo primero, como ustedes ven en el círculo más pequeño, es este término de nocicepción. Cuando hablamos de nocicepción, quiere decir que estamos percibiendo algo nocivo, algo dañino. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a aquel estímulo dañino que nos está generando un problema en un órgano, en un tejido, y que va a generar dolor. Entonces, lo primero es el estímulo dañino, después de eso sentimos el dolor, y cuando sentimos el dolor, sufrimos, y como respuesta a ese sufrimiento, adoptamos una conducta. Vamos corriendo donde el médico, donde el doctor Fernández para que nos alivie el dolor, gritamos, lloramos, dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Es decir, que cuando estamos ante un paciente con dolor, hay muchas cosas de manera sucesiva que se están presentando. Entonces, como ustedes ven en la parte izquierda de la diapositiva, no solamente es la esfera sensorial la que cuenta, sino que a nivel cognitivo, cuando siento el dolor, esto me genera un sufrimiento y esto, por lo tanto, va a afectar la esfera emocional. Más de lo mismo. La nocicepción se refiere a los fenómenos biológicos desencadenados por la acción de los estímulos dañinos, de los estímulos nocivos. Estos estímulos, vamos a ver algunos ejemplos de estos estímulos, van a afectar lo que llamamos unos nociceptores, unos receptores, es decir, unas estructuras muy pequeñas, microscópicas, que no vemos, muchas veces compuestas por proteínas. Estos nociceptores están conectados a unos cablecitos. Esos cablecitos son los nervios sensitivos. Los nociceptores captan el daño, los nervios sensitivos, que son como unos cablecitos, los transmiten en vía ascendente hasta el cerebro, hasta el computador. Y es en ese computador donde se procesa ese estímulo, y ese estímulo entonces va a generar finalmente en el cerebro una percepción, la percepción consciente del estímulo nocivo. Puede que transcurran unos milisegundos, puede que transcurran segundos, minutos, horas entre el estímulo nocivo
y la percepción del dolor. Y en el momento en que percibimos el dolor, entonces hay una respuesta, hay una reacción afectiva negativa de sufrimiento, y esto finalmente genera una conducta. Lo que les mencionaba anteriormente, buscamos ayuda, gritamos, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Un ejemplo gráfico: el estímulo nocivo, pues obviamente lo vemos en esta llama que afecta el dedo de la señora. Hay un fenómeno de transducción entre el estímulo nocivo y la recepción en ese nociceptor, en ese receptor que capta el estímulo dañino. Se transmite por vía ascendente, por esos cables eléctricos que son los nervios sensitivos, hasta el cerebro. En el cerebro hay una respuesta y es cuando adoptamos una conducta. Aquí ustedes ven en esta diapositiva un fenómeno de modulación. No vamos a entrar en detalles, pero la modulación puede darse a nivel de diferentes estructuras del sistema nervioso y puede ayudar a aumentar o a disminuir esa percepción de dolor. Los aficionados al boxeo recordamos a Mohamed Ali. Y en esta pelea con Joe Frazier, pues nos imaginamos que el pobre Joe Frazier debió haber sentido mucho dolor con este estímulo nocivo, con el guante de boxeo de Mohamed Ali. Esto es el resultado de una quemadura química. Entonces, posiblemente esta persona estuvo expuesta a un químico. Este químico generó una quemadura y evidentemente podemos imaginar que cuando se presentó todo este daño en los tejidos que estamos viendo en la fotografía, esto fue captado también por los nociceptores y transmitido justamente por vía ascendente al sistema nervioso. Pero los nociceptores no solamente son periféricos, no solamente están en la piel, los nociceptores también pueden estar en órganos viscerales. Esta fotografía sacada de alguna propaganda en internet de este señor que tiene un fuerte dolor torácico y seguramente va a terminar en un servicio de urgencias, posiblemente tenga una enfermedad coronaria, y ese dolor que él siente a nivel del corazón pues es captado por unos nociceptores viscerales en las vísceras y transmitido de manera ascendente al cerebro. Y en las articulaciones pasan cosas similares. En las articulaciones también tenemos nociceptores. Les hablé en una de las charlas anteriores de la membrana sinovial, de la cápsula articular, de los ligamentos. Estas estructuras tienen nociceptores y estos nociceptores son capaces de decirnos: ojo, algo malo está pasando en las articulaciones. En este caso de osteoartritis hay pérdida del cartílago, como les mencionaba, y al perderse el cartílago hay un daño en el hueso que está debajo del cartílago, y este daño que se produce va a ser transmitido a nuestro cerebro. Por eso en la artrosis tenemos dolor, y en la artritis reumatoide, de la cual también hablamos, sucede lo mismo. Dijimos, hay mucha inflamación de la membrana sinovial. Esa inflamación va a ser igualmente captada por estos nociceptores y transmitida por vía ascendente hasta el sistema nervioso central. Un dolor lumbar posiblemente sea el mismo mecanismo cuando hay una hernia de un disco entre las vértebras. Esa hernia, ese disco que se sale de su sitio, puede comprimir un nervio, y esa compresión del nervio va a ser transmitida por vía ascendente hasta nuestro cerebro y se va a producir un cuadro de dolor lumbar muy intenso. Entonces hay diferentes tipos de nociceptores. Ustedes ven, puede haber receptores de sensibilidad para estímulos mecánicos, para estímulos térmicos, cambios de temperatura. Ustedes ven las temperaturas por encima de 45 grados o por debajo de 5 grados pueden ser percibidas por esos nociceptores como cambios dañinos, como cambios nocivos. Y estímulos químicos, también mencionamos un ejemplo de nociceptores de tipo químico.
Puede haber receptores viscerales, pero trátese de nociceptores somáticos o de nociceptores viscerales. En ambos casos, el estímulo dañino se va a transmitir por vía ascendente por las neuronas sensitivas, lo que llamamos neuronas aferentes, hasta nuestro cerebro y ser percibidas como estímulos dolorosos. Obviamente esto es apenas un esquema muy simplificado de las múltiples vías ascendentes que podemos tener en nuestro cuerpo. Entonces, finalmente, el dolor, ¿qué es? Una experiencia desagradable y es una señal de que algo está mal. Por lo tanto, cuando tenemos dolor, debemos tratar de identificar la causa. Se debe iniciar el manejo lo más tempranamente posible, obviamente tratar de suprimir la causa y tratar también de modular el dolor, de disminuir el dolor. No siempre podemos suprimir la causa, por lo menos no siempre podemos suprimir la causa rápidamente. Yo se los explicaba en el tratamiento de la artritis reumatoide. Mencionábamos que los medicamentos modificadores de la enfermedad se van a demorar 4, 6, 8, 10, 12 semanas en actuar. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto debemos tomar analgésicos, mientras tanto debemos tomar medicamentos moduladores del dolor. Pero pasa algo con el dolor crónico. En el dolor crónico no siempre identificamos una causa. Por ejemplo, en los pacientes con fibromialgia. El paciente con fibromialgia tiene dolores musculares en todas partes del cuerpo, son dolores crónicos, es decir, que duran varias semanas, varios meses, varios años, y no siempre identificamos la causa de esos dolores. Entonces, en los pacientes con dolores crónicos podemos no identificar la causa o puede suceder que esta causa ya fue identificada, ya fue controlada y sin embargo, como ustedes ven en la letra menuda, persiste el dolor. Entonces, ¿qué está pasando? Probablemente en el paciente con dolor crónico el comportamiento sea diferente. Probablemente en el paciente con dolor crónico este mecanismo de generación del dolor que mencionábamos inicialmente, un estímulo dañino que afecta a un nociceptor que es transmitido por vía ascendente hacia el cerebro, ya no es válido, porque hay un dolor posiblemente por sensibilización central, es decir, que nuestro cerebro está sintiendo el dolor, está percibiendo el dolor a pesar de que no hay un estímulo dañino, a pesar de que no hay un estímulo nocivo. Podríamos clasificar el dolor de diferentes maneras. Por tiempo, agudo, crónico, posiblemente un dolor crónico, los estudiosos del dolor tienen definiciones para dolor crónico, 6, 12 semanas. En cuanto al mecanismo, dijimos que el dolor puede ser por estímulo de nociceptores o puede haber también un dolor neuropático, es decir, directamente generado en los nervios, aún sin el estímulo de estos nociceptores. Y en este dolor neuropático puede haber un dolor central, un dolor por sensibilización central, es decir, en el cual ya no encontramos ese estímulo dañino y sin embargo el paciente sigue con dolor. Y en cuanto a su intensidad, pues puede ser leve, moderado o severo, puede haber diferentes definiciones de leve, moderado o severo, creo que no vamos a entrar en discusiones al respecto, pero algo muy sencillo puede ser un dolor leve es aquel que sentimos, que no nos hace cambiar nuestra conducta, que no nos impide el desarrollo de nuestras actividades normales. Un dolor moderado es el que genera una conducta, genera una respuesta, impide la realización de algunas actividades, pero de cualquier manera no nos impide funcionar totalmente. Y un dolor severo es un dolor incapacitante. Evidentemente existen clasificaciones de los que utilizan los especialistas del dolor. Cuando evaluamos un paciente con dolor, evaluamos unas escalas de dolor y hay diferentes maneras de evaluar el dolor en un paciente. Tampoco vamos a entrar en detalles en cuanto a esto. El dolor en reumatología, por lo tanto,
es el principal motivo de consulta. Lo hemos visto cuando vimos la lista de las múltiples enfermedades reumáticas, todas o casi todas ellas producen dolor. Habitualmente es de origen periférico. ¿Esto qué quiere decir? Que habitualmente encontramos una causa para ese dolor. Puede haber mecanismos de daño de los tejidos que sean de origen inflamatorio, como sucede en la artritis, que sean de origen mecánico, como puede ser, por ejemplo, en un trauma, o puede haber ambos mecanismos de generación del dolor. Obviamente el dolor puede cursar con alteraciones estructurales. Una fractura, por ejemplo, una persona con una fractura pues va a tener dolor y el dolor va a ser identificado claramente por el paciente con la fractura. Y existe discrepancia en cuanto al dolor crónico, discrepancia en cuanto al daño tisular, en cuanto al grado de daño de los tejidos y la percepción del dolor. Entonces, en el paciente con dolor crónico, la percepción del dolor puede llegar a ser muy superior al daño que se está presentando en los tejidos. O inclusive podemos no identificar ninguna alteración anatómica, ningún daño en un tejido y sin embargo el paciente va a sentir dolor. En el dolor agudo, perdónenme que sea tan reiterativo, pero me gustaría que quedemos con conceptos claros. Generalmente se identifica una causa y frecuentemente el dolor agudo mejora al controlar la causa. En el dolor crónico, habitualmente más de 12 semanas, más de 3 meses, la causa no siempre se identifica y una vez controlada la causa, el dolor puede persistir. Nos pasa en los pacientes, por ejemplo, con dolor lumbar crónico. Listo, ya le arreglamos el tema del disco, como vimos en la diapositiva anterior, y el paciente sigue con dolor. En nuestros pacientes con artritis reumatoide, siguen con dolor muchas veces a pesar de que la enfermedad está bien controlada, a pesar de que ya no tiene inflamación. Y es entonces cuando hablamos de dolor por sensibilización central. Y hay varios modelos de dolor por sensibilización central y posiblemente el modelo clínico, si se me permite la expresión, más conocido en reumatología es el de la fibromialgia. En un dolor crónico, posiblemente, si nos remontamos a los orígenes de ese dolor crónico, encontramos que ese paciente tuvo estímulos dolorosos repetidos en un mismo sitio o en diferentes sitios, pero esos estímulos dolorosos repetidos pueden llevar a que disminuya el umbral del dolor, es decir, a que el paciente por ese dolor que ha sentido en repetidas ocasiones comience a percibir ciertos estímulos que no son normalmente dolorosos como si fuesen dolorosos. Entonces se presenta un fenómeno, ustedes lo ven ahí, que se denomina hiperalgesia, es decir, que el paciente siente un estímulo que normalmente es levemente doloroso como fuertemente doloroso. O pueden tener alodinia, es decir, que estímulos que normalmente no son dolorosos, como una caricia, como el tocar a alguien, son percibidos como dolorosos. Es decir, que se aumenta esa respuesta al dolor. Y en el dolor crónico frecuentemente hay otros síntomas que acompañan la respuesta de sufrimiento al dolor. Los pacientes frecuentemente tienen ansiedad. Muchas veces hay síntomas de lo que llamamos disautonomía, o sea, respuestas anormales de una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que es responsable, por ejemplo, de la sudoración, de las oleadas de calor, en ocasiones de diarrea, de sensación de sequedad. Todos esos síntomas de disautonomía acompañan a los pacientes con dolor crónico. Una ilustración solamente para traer a colación un ejemplo, un modelo de dolor crónico. Este paciente con dolor lumbar crónico, posiblemente por una hernia de un disco o por una artrosis de columna, tiene un dolor persistente en el mismo sitio y repetidamente, día tras día, varias veces al día, tiene estímulos dolorosos a ese nivel. Y con el tiempo observamos cómo esa mancha roja
que nos indica el área del dolor se va expandiendo de abajo hacia arriba y posiblemente hacia los lados también, y posiblemente con el tiempo comienza a ocupar otras áreas del organismo. Entonces, este paciente con el tiempo comienza a sentir un dolor generalizado, que es otra de las características del dolor crónico. No solamente la hiperalgesia, no solamente la alodinia, sino que el dolor comienza a ocupar otras áreas del cuerpo donde normalmente ese paciente no tenía ningún problema. Y posiblemente este paciente que inició con un dolor lumbar hace 2 años, nos consulta hoy por una fibromialgia, por un dolor músculo esquelético en todas partes del cuerpo, y lo examinamos y no le encontramos nada, no hay inflamación, no hay absolutamente nada, y posiblemente todo el problema se originó en esta región. El dolor agudo habitualmente es una señal de alarma que indica la presencia de un estímulo dañino. El dolor crónico puede resultar de la persistencia de este estímulo nocivo. Sin embargo, muchas veces el dolor puede persistir a pesar de que el estímulo nocivo haya sido controlado. Es decir, el dolor crónico deja de ser una señal de alarma y se convierte en el problema en sí mismo. Es decir, que muchas veces en el dolor crónico la enfermedad es el mismo dolor. No hay que ir a buscarlo a otro lado, la enfermedad es el mismo dolor. Es decir, que el dolor es una enfermedad en sí misma en estos pacientes, y es por ello que hay especialistas en medicina del dolor, precisamente, que nos ayudan a resolver estos casos de alta complejidad. En el dolor agudo, entonces, debemos identificar, controlar la causa, dar analgésicos, dar antiinflamatorios, lo que tengamos que hacer en ese momento. El dolor crónico, entonces, puede resultar de un dolor agudo que persiste en el tiempo, y con el tiempo va cambiando las características, va cambiando la calidad del dolor, va cambiando la intensidad del dolor y va cambiando la localización del dolor. El dolor crónico entonces se convierte en una enfermedad. A lo mero macho, a mí muchas veces me llegan los pacientes y me dicen: no, doctor, es que yo no me tomé lo que usted me formuló, porque es que yo aguanto dolor. Es que yo tengo un umbral del dolor muy alto, entonces yo aguanto dolor y yo no me quiero tomar eso. El tema es que de tanto aguantar dolor, ya vimos cómo podemos comenzar a percibir el dolor de una manera diferente, y cómo de tanto aguantar dolor, ese dolor puede convertirse en un problema adicional al problema que ya tenemos. Entonces, por eso mi recomendación a los pacientes con dolor es que no se las den de machos. A finales del siglo XIX, ya lo había mencionado Monique, se inventaron la aspirina, y este fue el primer antiinflamatorio en la historia de la farmacopea, que ya desde ese entonces ha dado varias decenas de diferentes antiinflamatorios, varias decenas de diferentes analgésicos, todos ellos muy eficaces para tratar el dolor, siempre y cuando evidentemente los sepamos prescribir y los prescribamos a las dosis adecuadas para evitar obviamente efectos secundarios. Muchas gracias.